Muy bien, hermanos, bendiciones. Los saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar esta clase, la asignatura de profetas mayores y menores. Y me gustaría que pueda iniciar con una oración, hermana Felipa, por favor. Si nos puede acompañar con una oración. Buenas noches, pastora, bendiciones. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Una vez más nos acercamos delante de ti, Padre, como hijos tuyos, Señor, y así también, Padre, pedirte, Señor, por tu hija, por tu sierva que nos va a dar tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y necesitamos de ti, Señor, para que tú nos ayudes. Nos des, Padre, sabiduría, entendimiento, ciencia, inteligencia, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Muchísimas gracias, Señor, a los que van a ingresar y a los que estamos también, Padre, en este seminario, Señor. Dale, Padre, sabiduría a tu sierva, igual, amado Dios, y así también, Padre, siempre encomendarnos en tus manos, Señor, bendita, ante ti, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor. Así, Padre, iniciamos, Señor. Tu palabra sea, Padre, para cada uno de nosotros, amado Dios. Muchas gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, muchas gracias, hermana. Voy a compartir ahorita lo que es mi pantalla. Denme un segundo. Un ratingo, hermanos, ahorita les voy a compartir ya la pantalla. Denme un segundo. Muy bien. En esta ocasión, el pastor Douglas me pidió de que diera los textos de forma digital. Entonces, el texto tiene un costo de 25 bolivianos. Para poder acceder al texto, lo primero sería que yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp mi número de cuenta de donde usted va a poder realizar el depósito del texto a mi número de cuenta, o también puede pagar por QR, ¿no? Entonces les voy a enviar eso más tarde o una vez terminada la clase para que usted pueda depositar ahí lo del texto. Entonces, bien, entramos a lo que es la asignatura, o les doy la bienvenida a lo que es la asignatura de los profetas mayores y menores. Entonces, vamos a dar la presentación. La asignatura de los profetas mayores y menores ofrece lo que es un apasionante viaje a través de las profecías bíblicas, ¿no? Desde una perspectiva cristiana. En esta parte de la asignatura vamos a explorar los mensajes inspirados de los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, así como los profetas menores.
incluyendo también lo que es Oseas, Joel, Amós y otros. A lo largo del curso vamos a analizar temas cruciales como la justicia, la misericordia, la esperanza mesiánica y llamado al arrepentimiento, aplicando estas lecciones también a la vida y a la fe cristiana. Mediante clases teóricas, ¿no?, y ejercicios prácticos, esta asignatura va a buscar profundizar en lo que es la comprensión de las profecías bíblicas y su relevancia para la fe actual. Los estudiantes, o más bien ustedes, van a adquirir una apreciación más profunda de cómo los mensajes de los profetas impactan la relación con Dios y la vida cristiana. Con lecturas recomendadas y recursos adicionales también, ustedes van a poder estar preparados para explorar, reflexionar y aplicar los conocimientos adquiridos en este viaje que vamos a tener en esta asignatura de los profetas mayores y menores en la Biblia. Como contenidos, vamos a tener primeramente solamente una unidad y vamos a tener 8 temas. En esta ocasión tenemos el tema 1, que son los mensajes proféticos en los profetas mayores y menores. He llamado a la santidad y la justicia en los mensajes de los profetas mayores y menores en la Biblia, la profecía del arrepentimiento y la restauración en los profetas mayores y menores de la Biblia. También vamos a ver lo que es el rol de la profecía en la confrontación del pecado y la adoración verdadera en los profetas mayores y menores de la Biblia. Vamos a ver también lo que es la esperanza y las profecías mesiánicas, el mensaje de la justicia y la misericordia, la promesa de la restauración y la renovación. Y por último, vamos a ver la advertencia contra la apostasía. La advertencia contra la apostasía y el llamado al arrepentimiento. Entonces, bien, vamos a ir a lo que es la propuesta educativa de lo que va a ser la asignatura. En esta propuesta educativa vamos a tener una competencia, ¿no? Esta competencia es la capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los elementos más significativos, donde usted va a poder gestionar la información brindada por el docente expositor, en este caso mi persona, de forma eficiente y sin problema, de tal forma que al momento de enseñar, su enseñanza es clara y precisa. Como ya saben, son 8 horas de clases en total durante todo el mes, que son lunes, miércoles, cada clase 1 hora, entonces son 8 horas no presenciales, son horas virtuales. Vamos a tener un solo producto, es decir, no les voy a dar tarea en estas 8 clases, pero ese único producto ustedes lo tienen que realizar hasta finalizar la clase. Entonces, ahorita les voy a explicar en qué consiste para que usted pueda ir familiarizándose con el contexto de lo que va a ser el producto o en su trabajo. Tenemos aquí el primer indicador, o más bien estos son los indicadores como tal, y estos son los indicadores de evaluación, es decir, cómo los voy a evaluar yo, y la fecha de entrega en que lo tienen que dar. En este caso, la fecha de entrega es el último día de clases, que vendría a ser el 27. Ahora, el día miércoles no vamos a tener clases. Lo que pasa es que justamente ese día es mi cumpleaños, entonces ya me habían organizado una cena y no voy a poder estar presente ese día. Pero esa hora la vamos a ir recuperando, ¿sí? Entonces lo vamos a ir recuperando como 15 minutos extra en cada clase hasta completar lo que es la hora faltante. Entonces, les voy avisando desde ya para que no se sorprendan, ¿no? Este miércoles no va a haber clases, pero sí el siguiente lunes volvemos con las clases normales. Como parte de los indicadores o el producto único es la exploración de los profetas mayores y menores en la Biblia. Esto va a contener, o más bien va a ser como una monografía, pero no tanto como una monografía. Ahorita vas a ver por qué. Usted tiene que elegir un profeta mayor y un profeta menor de la Biblia. Puede ser cualquiera de su elección.
pero asegúrese de que sean diferentes grupos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Isaías como profeta mayor y Oseas como profeta menor. Luego, usted va a investigar y estudiar la vida, el contexto histórico y las principales enseñanzas de esos dos profetas que usted seleccione. Y va a escribir un informe que incluya los siguientes puntos. Inciso A, una introducción que explique quiénes son los profetas mayores y menores en la Biblia y por qué son importantes en la teología cristiana. Como segundo punto, una detallada del profeta mayor seleccionado, incluyendo su periodo histórico, mensaje, clave y su relevancia en la escritura. Como inciso C, usted va a hacer una descripción detallada del profeta menor también, que seleccionó con un enfoque en su contexto histórico, mensajes principales y cómo su mensaje se relaciona con el profeta mayor. Y por último, el inciso D, una sección de conclusión que resume las similitudes y diferencias entre los profetas mayores y menores y va a destacar la importancia del mensaje o de ese mensaje de ambos profetas para los creyentes. Es básicamente eso, ¿sí? Usted va a investigar y luego tiene que hacer esas introducciones, esas descripciones de cada profeta de acuerdo a los puntos que dice aquí, ¿no? Pero en el profeta mayor usted va a incluir su periodo histórico. Va a incluir el mensaje clave de este profeta mayor y su relevancia en la escritura, mientras que del profeta menor usted le va a dar un énfasis o va a tener más enfoque en su contexto histórico, los mensajes principales y cómo su mensaje de este profeta menor se relaciona con el profeta mayor, ¿no? Entonces, los indicadores a evaluar van a ser los siguientes. La investigación en profundidad de los profetas seleccionados, incluyendo detalles sobre su vida y contexto histórico, va a tener un valor de 20 puntos. La comprensión clara y clara presentación, más bien, de los mensajes clave de los profetas mayores y menores, va a tener también un valor de otros 20 puntos. La comparación efectiva entre los profetas mayores y el profeta menor seleccionado, destacando similitudes y diferencias, también va a valer otros 20 puntos. La relevancia y aplicación de los mensajes de los profetas a la teología cristiana, otros 20 puntos. Y por último, la estructura y organización del informe que usted realice, la claridad en la escritura y el uso adecuado de las citas bíblicas, también va a tener un puntaje de 20 puntos, dando así el valor de 100 puntos. A todos estos puntos, de acuerdo a cómo usted lo estructura y lo haga y lo presente, ese va a ser el valor, ¿no? Y la fecha de entrega, como les dije, va a ser el 27 de septiembre. Entonces, esta tarea va a permitir que usted pueda tener una mejor comprensión sobre los profetas mayores y menores en la Biblia, así como también un pensamiento crítico, ¿no? Bien, tenemos el cronograma de la materia, donde las sesiones no presenciales o en las sesiones no presenciales, sino virtuales, se va a ver todos los temas ya mencionados anteriormente y aquí con las fechas en las que se los va a ver. Entonces vamos a ver de todo un poco, pero ahí tiene usted las fechas específicas, pero no se olvide que aquí está, que el último día vamos a ver tanto el último tema como también van a dar su examen final. Ahora, puede que nos adelantemos y veamos un poquito más, es decir, que no veamos el último día el tema 8, pero todo va a depender de cómo vayamos corriendo el tiempo, ¿no? Muy bien. La evaluación y la acreditación son los siguientes. Es continua la evaluación, por lo que usted va a tener que hacer presencia, participación en clases, y eso va a tener un puntaje de 30, ¿no? Del 30% sobre su calificación del 100%. Su producto final, que es el producto que les acabo de mencionar, que usted va a hacer solamente y va a presentar hasta finalización o hasta la finalización de la asignatura,
va a tener también otro 30%. Y su examen final va a valer un 40%, dando así el total del 100% para su nota. Bien, tenemos entonces lo que es la unidad 1, los profetas mayores y menores. Pero antes de entrar a esto, me gustaría preguntarles si quedó claro o si tienen alguna duda. ¿Alguno se quedó con alguna duda para poder aclararla o resolver su duda? Buenas noches, pastorita. Buenas noches, hermano. Eh, yo no logré escuchar bien esa parte de las profetas. Solamente uno de cada uno vamos a poder escoger y hacer la tarea de una sola. Van a escoger dos profetas, uno mayor y otro menor. Y de acuerdo a eso, usted va a seguir las indicaciones que van a estar en el texto. Entonces, como les decía, para adquirir el texto va a tener un costo de 25 bolivianos que usted va a poder pagarlo antes de tenerlo, ¿no? Entonces, voy a enviar, mejor dicho, mi número de cuenta al grupo de WhatsApp y mi QR para que ustedes lo puedan tener. Pero de todos modos, en esta parte de aquí están todas las indicaciones donde dice aquí cómo es que lo debe hacer, cómo debe investigarlo, cómo debe estudiarlo, qué debe investigar de cada profeta. Por ejemplo, aquí dice del profeta mayor, tiene que hacer su periodo histórico, mensaje clave y relevancia en la escritura, mientras que el profeta menor va a hacer su contexto histórico, mensajes principales y cómo su mensaje se relaciona con el profeta mayor. Entonces, después va a hacer usted una conclusión donde se va a resumir lo que son las similitudes y diferencias entre los profetas mayores y menores, en este caso que usted haya investigado, ¿no? Eso, básicamente es el producto. Bueno, pastorita, gracias por aclarar. Y otra cosita del texto, ¿a dónde llegaría el texto? ¿Por dónde vamos a poder recoger? Porque la otra vez me pasó así, que no podía recoger y bueno, hasta eso la Sí, clase casi fue también, ¿no? sí, en esta ocasión el pastor Douglas me dijo que no va a poder él distribuir los textos de forma física, pero va a ser de forma digital. Entonces, una vez usted cancele, usted me habla con su comprobante y yo le voy a enviar lo que es el texto ya digital en PDF para que usted lo pueda tener o pueda tener acceso al texto. Porque me dijo que como no está dando clases ahorita, entonces no va a poder repartir los textos, entonces me dijo que solamente lo haga de forma digital. Mm, O sea, para eso, ¿cuánto tenemos que pagar? El texto en sí tiene un costo, si es anillado, tiene un costo de 30 bolivianos, pero como va a ser digital, es solamente 25. Mm, ya. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta o alguna pregunta? Amén. Entonces vamos a ver lo que es la unidad 1. Los profetas mayores y menores. En este caso, vamos a hablar sobre la introducción, ¿no? Sabemos que los profetas mayores y menores representan un conjunto de diversas figuras bíblicas que desempeñan papeles cruciales en la historia y también en la teología del Antiguo Testamento. Tradicionalmente se divide en dos grupos, es decir, vemos a los profetas mayores, que incluyen a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, compuestos por 12 libros más cortos, en este caso son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas no solo transmitieron lo que son los mensajes divinos, ¿no? Sino que también ellos ofrecieron una profundidad en la visión del carácter de Dios. Entonces, ellos también, o más bien en la vida de ellos se pudo ver su relación con la humanidad y la promesa del Mesías también. Cada uno de estos profetas tuvo un contexto histórico específico
en el que profetizó, abordando lo que fueron desafíos únicos que Dios les ponía a cada uno de ellos y emitiendo también llamados de obediencia. El arrepentimiento también era parte del mensaje que ellos daban y también la esperanza en Dios. Los profetas mayores, con libros de mayor extensión, se destacan por sus profecías mesiánicas, anticipando la venida del Salvador. En contraste, los profetas menores se centran en diversos aspectos de la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios. En estas clases se van a explorar lo que es el legado de estos profetas, analizando sus enseñanzas y su relevancia para la teología cristiana, que es la que nosotros vemos, desde las asombrosas visiones de Ezequiel hasta el llamado al arrepentimiento de Jonás. Y se va a descubrir cómo estos hombres, inspirados por Dios, dejaron un impacto duradero en la comprensión de la fe y la relación con Dios hasta nuestros días. Vamos a ver en todos estos, o en cada uno de los temas que vamos a tocar, 3 objetivos que son importantes, ¿no? Primeramente vamos a ver el objetivo profesional, luego el productivo y el personal. El primer objetivo, lo que es el objetivo profesional, consiste en lo que es aplicar conocimientos adquiridos en la asignatura de profetas mayores y menores para mejorar lo que es la capacidad de liderazgo en contextos religiosos y ministeriales. Esto incluye la habilidad de enseñar de manera efectiva las profecías bíblicas, proporcionar orientación espiritual basada en los mensajes de los profetas y contribuir al crecimiento y desarrollo de la comunidad religiosa a la que sirvo, ¿no? O en este caso a la que usted sirve. Como segundo objetivo, el objetivo productivo, se va a tratar de desarrollar una rutina de estudio efectiva y eficiente para esta asignatura. Es decir, para establecer un horario de estudio regular, dividir tareas en etapas manejables y utilizar herramientas de organización para garantizar la gestión efectiva del tiempo. Esto le va a permitir alcanzar un alto nivel de desempeño académico mientras se equilibra con otras responsabilidades y actividades. Y por último, vamos a ver lo que es el objetivo personal, donde usted va a profundizar su comprensión de las escrituras y va a fortalecer su relación personal con Dios a través del estudio de las profecías y los mensajes de los profetas mayores y menores. Va a establecer también un hábito de reflexión diaria en la palabra de Dios, aplicando los principios, ¿no?, de justicia, misericordia y arrepentimiento en su vida cotidiana. Este objetivo tiene como fin lo que es el crecimiento espiritual y la alineación con los valores cristianos en su vida personal. Y para que esto sea puesto también en práctica. Es decir, no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores. Como tema número 1, vamos a ver los mensajes proféticos en los profetas mayores y menores. Como parte de la introducción, vemos que los profetas mayores y menores, un grupo diverso de figuras bíblicas, jugaron un papel crucial en la transmisión de mensajes inspirados por Dios, lo que es a lo largo, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y a pesar de sus diferencias en términos de extensión y enfoque, estos profetas compartieron la responsabilidad de comunicar las palabras y la voluntad de Dios a su pueblo. En este análisis de todo este texto que usted va a tener, traté de poner bibliografía que yo saqué de algunos textos. Traté de hacerlo lo más resumido posible porque es amplio. Si nosotros nos podemos hablar de cada uno de manera detallada, es mucho que abarcar, ¿no? Porque cada uno tiene muchas cosas profundas en su historia. Si hablamos de Isaías, podemos encontrar mucha profundidad en su historia. Si hablamos de Jeremías, de Daniel, también podemos encontrar mucha profundidad en su historia. Entonces, estoy tratando de hacer que en estos temas usted pueda ver como la profundidad, pero al mismo tiempo lo que es, que usted lo pueda ver a grandes rasgos, cada uno de lo que hizo, ¿no?, estos profetas, o qué hizo cada profeta, cómo lo hizo, por qué lo hizo.
Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y cuando usted termine de ver el tema, si usted quiere buscar más o si quiere leer más, usted se puede ir a la sección de bibliografía y aquí están todos los textos que utilicé para poder hacer todo el contenido al que va a tener acceso. Por ejemplo, si usted quiere saber sobre lo que hice en el primer tema o en el tema 1, usted viene aquí y va, Introducción al Antiguo Testamento, ¿no? Del libro de, perdón, este es el libro, el nombre del libro es la Introducción al Antiguo Testamento, y su escritor es Tremper Logan y Raymond Dillard. Si usted quiere saber otro texto y quiere leerlo mejor para entenderlo, usted puede ver aquí Cómo entender el Antiguo Testamento de Bernard Ram. Si usted desea o necesita saber más sobre el tema número 2, 3, 4, 5 o hasta el tema 8, usted viene y aquí lo puede encontrar. Hay algunos que son de comentarios exegéticos teológicos, donde usted va a poder encontrar también este tipo de información, mientras que hay otros que son de textos, ¿no? Es decir, de libros. Bien, entonces volvemos a lo que es el tema número 1. Y habíamos quedado en esta parte, que a pesar de sus diferencias, ¿no? En términos de extensión y enfoque, estos profetas compartieron la responsabilidad de comunicar lo que son las palabras y la voluntad de Dios a su pueblo. En esta parte, los profetas mayores y menores, vemos que son un grupo diverso de figuras bíblicas y que también jugaron, ¿no? Un papel crucial en la transmisión de estos mensajes inspirados por Dios en lo que es el Antiguo Testamento. Entonces vamos a analizar o vamos a explorar en los mensajes clave de estos profetas, tanto mayores como menores, y su impacto en la teología y la fe cristiana. Como bases bíblicas las vamos a leer. Entonces, tenga ahí o esté atento a su Biblia y les voy a ir dando a cada uno qué versículo va a leer. Hermana Felipa, por favor, lea Isaías 7:14. Hermano Eduardo, Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. Hermano Alfredo, Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Y yo les voy a leer Miqueas, capítulo 5, verso 2. En cuanto lo tengan, lo comienzan a leer. Primero hermana Felipa, luego el hermano Eduardo y sigue el hermano Alfredo. Amén, amén, pastora. Amén. Dice así, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Siguiente, hermano Eduardo. Amén, pastorita. Jeremías 31:31. Vendría a ser Jeremías 31, del 31 al 34. Amén. Así dice la palabra. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán y no
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Hermano Alfredo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice así, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Una disculpa, hermano, se me desconectó, no supe qué pasó. Las nubes del cielo. Denme- ya. Amén. Entonces, ¿pudo leerlo, hermano? Sí. Ya. O puedo leer ¿Lo una podría vez leer más. una vez más, por favor? Va a disculpar. Dice así, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Deme un segundo. No supe qué le pasó a mi computadora. Ya. Bien, entonces, yo leo ahora Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Entonces, en esta parte, nosotros podemos ver lo que es Isaías capítulo 7, versículo 14, donde vemos bases bíblicas dando énfasis en, por tanto, el Señor mismo os dará señal, ¿no? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos también a Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. Y dice, he aquí que vendrán días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. En Daniel, en resumidas cuentas, vimos lo que es el mensaje principal de: he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pero tú, ¿no? Dice Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Vemos en esta parte lo que es el mensaje profético, ¿no? También de los profetas mayores y menores. Isaías, primeramente, proclama profecías mesiánicas, anunciando lo que es la venida de Emmanuel, es decir, el Hijo de Dios como redentor de la humanidad. Vemos también a Jeremías, donde Jeremías enfatiza lo que es la promesa de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un pacto basado en la gracia y la restauración. También vimos a Ezequiel, ¿no? O vamos a ver, o hemos visto y leído el mensaje de Ezequiel, donde a través de visiones y parábolas, él revela la majestuosidad de Dios y su deseo de transformar los corazones de las personas. Como les decía, estos son, como parte del tema 1, son aquellos mensajes de los profetas mayores y menores que se ven en la Biblia. Entonces, en Daniel también se puede apreciar cómo Daniel ofrece profecías apocalípticas que apuntan al dominio eterno de Dios y de alguna forma también anticipan la venida del Hijo del Hombre. Con Oseas vemos cómo Oseas ilustra la relación entre Dios e Israel a través de su matrimonio con Gomer, ¿no? Con Gomer, enfatizando el amor incondicional de Dios y su llamado al arrepentimiento y la restauración. Con Jonás también, aunque es breve el libro de Jonás, se destaca la misericordia y el perdón de Dios cuando la ciudad de Nínive se arrepiente. También podemos lograr ver en esta parte a Miqueas, donde vemos cómo Miqueas anuncia la llegada del Señor en Belén Éfrata, profetizando lo que es la encarnación del Mesías. Bien, vemos que en este mensaje profético de los profetas hay una aplicación práctica para nosotros como cristianos. Es decir, que los mensajes proféticos de los profetas mayores y menores resaltan la gracia y la misericordia y la justicia de Dios, así como su plan redentor a lo largo de la historia. Estos mensajes inspiran, ¿no?, a los cristianos, o a nosotros los cristianos nos inspiran a vivir en obediencia y a mantener una relación cercana con Dios. Y esto es por lo mismo el contenido del mensaje de cada uno, o que cada uno de estos profetas dio en su momento y que aún siguen sonando bastante en nuestra actualidad. En conclusión, los profetas mayores y menores, a pesar de sus diferencias, transmitieron mensajes divinos que siguen siendo relevantes para la fe cristiana. Sus profecías mesiánicas, llamadas al arrepentimiento y enseñanzas sobre la gracia de Dios, contribuyen a la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Y en conjunto, estos profetas enriquecen la fe cristiana y también proporcionan una base sólida para la esperanza en el Salvador prometido. Entonces, vemos acá que los mensajes proféticos de los profetas, o que cada uno de estos profetas dio, nos sirven en la actualidad para ponerlos también por práctica, ¿no? Es decir, de acuerdo al mensaje. Algunos dieron algún mensaje de arrepentimiento, otros dieron mensajes de esperanza, pero de alguna forma todos estos mensajes que siguen sonando hasta el día de hoy han servido para que la venida del Mesías no pase como tal desapercibida, ¿no? Sino que la gente sepa de que un Mesías Salvador ya había sido prometido y que iba a venir. Entonces, le dio esperanza
a la humanidad en ese momento. Bien, ahorita estoy nuevamente iniciando ya lo que es mi computadora. Denme un segundo, ahorita me conecto y les vuelvo a compartir pantalla porque no sé qué pasó. Tenía todo listo, pero algo pasó. De pronto comenzó a parpadear. Bueno, a veces es el enemigo, ¿no? Muy bien, ya estoy entrando. Bien, ahora sí. Ahora sí les puedo compartir pantalla y bien, volvimos. Espero que no vuelva a pasar lo de hace un momento. Van a disculpar. Bien, entonces, dado que hemos terminado el tema 1 de hoy, vamos a ver un poquito de lo que es también el tema número 2, para que usted pueda ir viéndolo, estudiándolo durante la semana. De todos modos, el día de hoy o el día de mañana les voy a estar pasando el número de cuenta por el grupo para que usted pueda avisarme ahí si lo hizo o no lo hizo para poder pasarle el texto. El Word no es el texto como tal, pero el texto de ustedes está mejor, solamente que ahorita lo tengo en mi otra computadora, ¿sí? Bien, entonces vamos con el tema número 2. En el tema número 2 vamos a ver lo que es el llamado a la santidad y la justicia en los mensajes de los profetas mayores y menores. Pero antes me gustaría saber si hay alguna duda, si quieren aclarar algo respecto a lo que es el tema número 1. Si quedó claro el mensaje, los mensajes proféticos que dio cada uno de estos profetas. Si alguien quiere hablar o tocar un poquito más a profundidad alguno de estos que quisiera saber. Eh, Muy buenas noches. Tenía algunas preguntas sobre la profecía de Isaías. Si en realidad no estamos viendo lo que fue su cumplimiento, porque solo estamos viendo la profecía. Su cumplimiento ya sería el Nuevo Testamento, que se cumple lo que han sido profetizados por los profetas. Esa parte le dejamos o teníamos que ver su cumplimiento también, o es que estamos viendo la profecía no más, ¿no? Esa sería mi pregunta de todos los que hemos leído. Solo hemos visto, por ejemplo, de Daniel, hemos visto el hijo, profecía de Daniel, el retorno del hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ese también es el cumplimiento, no estamos viendo el cumplimiento, cuándo, cómo, en qué, en dónde se cumplió, ¿no? Solo tenía esas preguntas de los que hemos leído los textos, nada más, muchas gracias. Amén, hermano. Bien, en este tema 1, como son 8 temas, los vamos a ir desglosando. Vamos a ir desglosando todo el mensaje y demás y cumplimientos en los demás temas. Entonces, por el momento ahorita solamente estamos viendo lo que son los mensajes, ¿no? Los mensajes proféticos que dieron estos profetas mayores y menores, y más adelante vamos a ir viendo lo que es ya el cumplimiento de lo que cada uno profetizó. Entonces vamos a ir viendo el contenido, vamos a ir viendo también lo que es el llamado a la santidad y la justicia, cómo esto se cumplió,
cuándo fue que lo profetizaron, cómo lo profetizaron, cuál es su base bíblica. También vamos a ver lo que es de los temas que les decía, ¿no? Que los tenemos aquí. Por ejemplo, el número 3 dice la profecía del arrepentimiento y la restauración, y también tiene sus bases bíblicas, tiene su estructura, qué profetas lo dijeron, en qué momento se cumplieron. Entonces, también lo mismo con el tema 4, donde vamos a ver el rol de la profecía en la confrontación del pecado y la adoración verdadera. Vamos a ver lo que es la esperanza y las profecías mesiánicas, cómo se cumplieron, cuándo se cumplieron, en qué momento las dieron. Entonces, el tema 1 es solamente similar a lo que vimos en lo que es la introducción, ¿no? En la introducción hablábamos de qué son estos textos. Por ejemplo, vimos para qué sirven estos textos, qué es lo que vamos a ir viendo, pero en el tema 1 no es en sí todo el tema, ¿no? Son 8 temas donde se va a ir desglosando cada uno de estos, se va a desglosar lo que es el tema del cumplimiento, se va a ir desglosando lo que dijo cada uno, en qué momento se cumplió, si no se cumplió. Entonces, eso, mi hermano, ¿sí? No se preocupe, lo vamos a tocar. Está bien, gracias. Tenía esos puntos. Aparte tenía, ¿por qué Dios eligió a los profetas? ¿Por qué eran simplemente seres humanos? Pero ¿por qué razón es que eligió Dios para su vocero? Esa era otra mi pregunta. Tenía mucha inquietud en eso en mi estudio y aparte estoy estudiando y tenía esa inquietud porque es unas profecías y otro. Hoy en día, ¿por qué creemos en lo que profetizan, en lo que eh, hoy en día, por ejemplo, hay traídos en las iglesias como profetas? Se hacen llamar, pero no lo son, porque en la Biblia lo vemos, los profetas ya no han sido y han fallecido, ¿no? Hasta apóstoles, ¿no? Entonces, hoy en día aún existe. ¿Cómo podemos nosotros ver todo eso? Eso sería otra mi pregunta. Nada más, gracias. Ya, amén. La primera era, ¿por qué Dios eligió a los profetas si eran seres humanos, cierto? Esa es su primera pregunta, ¿no? Sí, porque Mm, simplemente eran como nosotros, ¿no? Entonces, también pecadores. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué razones a ellos escogió? ¿Cuál fue? ¿No? Eso sería ya, amén. Bueno, la elección de Dios como tal de utilizar a los seres humanos como profeta es un aspecto de cierta forma fundamental en la fe y lo que es en la comprensión, ¿no? Que tenemos sobre la Biblia, la fe cristiana y demás. Pero en sí, aunque los profetas eran seres humanos con limitaciones y debilidades, Dios los escogió por varias razones, ¿no? Una de ellas es para que sean instrumentos de comunicación divina. Entonces, los profetas de alguna forma actuaron como instrumentos de la comunicación divina. Dios eligió, ¿no?, a estas personas específicas para transmitir sus mensajes, para transmitir lo que eran las revelaciones que él quería dar a la humanidad, las advertencias a la humanidad. Y de alguna forma a través de estos profetas o a través de ellos, Dios compartió su voluntad y su propósito para con el ser humano. Como segundo ejemplo, le podría dar lo que es la fidelidad y el arrepentimiento, ¿no? Estos profetas no solamente transmitieron estos mensajes divinos, sino que también fueron ejemplo de la obediencia a Dios, ¿no? Entonces, ejemplificaron la obediencia a Dios y en muchos casos el arrepentimiento también. Entonces, sus vidas y experiencias personales que ellos tuvieron eh, fueron a menudo un testimonio para nosotros como cristianos hoy en día de cómo las personas pueden volver a Dios y seguir también su camino.
Como tercer ejemplo le puedo decir, o otra de las razones le puedo dar es que los líderes fueron líderes espirituales y sociales también, ¿no? Los profetas a menudo desempeñaron este papel que es importante hoy en día como líderes espirituales y sociales en sus comunidades. No solamente ellos comunicaron mensajes divinos, sino que también guiaron al pueblo a asuntos de justicia, ética y moralidad. También, ¿por qué no? Dios hizo esto, es por la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. La elección de Dios de usar a seres humanos como profetas destaca de alguna forma su gracia y su misericordia. Muchas veces hemos visto esto de que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, a través de esto, Dios destaca su gracia, su misericordia, a pesar de las limitaciones humanas. De alguna forma, Dios le dio la oportunidad a estos seres humanos de ser canales de su revelación y de su amor por la humanidad. Vemos también lo que es la identificación con la humanidad, ¿no? Es decir, que estos profetas eran humanos, de alguna forma esto permitía identificarse o permitía que estos puedan sentirse identificados con las luchas, las alegrías y las tribulaciones de la humanidad. Esto los hacía de alguna forma más accesibles al pueblo al que servían, ¿no? Y el último ejemplo que le puedo dar es, por ejemplo, el contexto cultural e histórico que tenían. Dios utilizó a estos profetas que estaban inmersos en el contexto cultural y histórico de sus tiempos. Esto les permitía de alguna forma comunicar mensajes divinos de manera que fueran comprensibles y relevantes para sus contemporáneos. Entonces, en resumen como tal, la elección de Dios de utilizar a seres humanos como profetas es una manifestación, como le decía, de su plan divino para comunicarse con la humanidad y de guiarla en su camino espiritual, ¿no? A pesar de las limitaciones humanas, Dios de alguna forma trabajó a través de ellos para llevar a cabo su propósito, que era el comunicar los mensajes tanto de arrepentimiento, tanto de esperanza, tanto de justicia. Entonces, todas estas, o todo esto puedo dar yo como ejemplos de por qué Dios quiso usarlo, más allá de que muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, no siempre lo que nosotros creemos va a ser la voluntad de Dios, ¿no? De esa forma lo podría explicar, hermano. ¿Se entendió? ¿O tiene alguna pregunta? Sí, está bien. Amén. Entonces, bien, eh, vamos a culminar la clase del día de hoy por esta ocasión, y la siguiente clase, que vendría a ser el siguiente lunes, la vamos a continuar dando ya lo que es un poquito más del tema número 2 y entrando a lo que el hermano decía, ¿no? Ver cómo vamos a ir viendo el cumplimiento de algunas de estas profecías y demás. Entonces, para terminar, me gustaría que pueda orar el hermano Eduardo, por favor, si podría terminar con una oración la clase. Amén, pastor. Amén, pastorita. Amén. Nos vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Agradecemos por esta noche de seminario, Señor, que podemos aprender, Señor, en esta noche a través de tu sierva, Señor. Denos esa sabiduría y entendimiento siempre, Padre amado, para que así podamos aprender más, Señor, para que seamos siervos preparados, Señor. Queremos prepararnos, Señor, así para aprender más de tu palabra, Señor. Para eso pedimos una guía, Señor, que nos ilumines nuestro camino, Señor, de cada uno que nos están pasando en este seminario, Señor. Así para que nos preparemos, Señor. Solo pedimos, Señor,
En tu amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos. Espero que les vaya bien, que Dios los bendiga. Y nos vamos a estar viendo en una próxima. Bueno, pastorita, que lo pase bien. Bueno, de antemano le felicitamos. Felicidades. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bendiciones. Hasta luego.